Terrible movimiento que estamos viendo hoy tanto en Bitcoin como en las criptomonedas, en las altcoins y sobre todo también en el mercado tradicional, porque esta caída viene dada de un muy mal dato de desempleo. Se esperaba que la tasa de desempleo se mantuviera en el 4,1% en Estados Unidos y ha subido al 4,3%. Ha subido 2 décimas más de lo que se esperaba y esto es bastante malo para el mercado de Estados Unidos. Y ahora comentaremos cómo afecta esto al mercado cripto. Hoy se viene un vídeo bastante denso, bastante complicado, pero quiero que entendáis todo lo que está pasando porque tenemos acciones de Estados Unidos, como por ejemplo Intel, que hoy caen, solo hoy, más de un 26%, ya han llegado a caer más de un 30%. Se viene una recesión en Estados Unidos y esto va a hacer que los mercados se tambaleen un poco, estaban en máximos históricos. Vamos a ver si Bitcoin consigue aguantar y formar básicamente un valor refugio o si en cualquier caso es considerado como la bolsa un activo de riesgo. Empezamos con el análisis de Bitcoin, vamos a empezar directamente con el gráfico diario. Y lo que tenemos es, con el MACD cruzándose para abajo, es normal que tengamos algunas correcciones en Bitcoin. Ya sabéis, y que si tiramos un Fibonacci en gráfico diario de toda la subida que hemos tenido, actualmente estaríamos rompiendo el soporte de los $63.200 en Bitcoin. Si cerramos la vela diaria por debajo de este nivel, cuidado porque el siguiente soporte será 61.286, pero sobre todo el soporte más importante con diferencia será la zona de entre los 59.300 y los 58.683 dólares. Esa va a ser la zona de soporte clara, la complicada y la que Bitcoin debe aguantar sí o sí. Si los 58.600 se perforan hacia abajo, la cosa se verá bastante complicada para Bitcoin. Por ahora sigue alcista, por ahora la tendencia sigue alcista en diario, pero sí es cierto que estamos frente a una corrección un poquito importante. Pensad que desde máximos de esta corrección ya ha caído Bitcoin más de un 11%. Es normal que caiga un poquito más todavía, pero la cuestión es que no perdamos estos 58.600, ¿vale? Esa es la clave de esta semana, sobre todo. Pasamos rápidamente al gráfico de 4 horas y para comentar un poco este movimiento que ha habido a la baja, vamos a empezar a comentar todas las noticias, ¿vale? Porque son importantes y hay muchas el día de hoy. Lo primero, el calendario económico. Hoy había datos muy importantes, que son las nóminas no agrícolas, que ahora comentaré lo que son, y la tasa de desempleo. Las nóminas no agrícolas es muy sencillo. ¿Cuántas nuevas nóminas hay este mes en Estados Unidos? Se esperaban que se crearan 176.000 en puestos de trabajo y se han creado 114.000. Son bastante menos de las que se esperaban, ¿vale? Son 60.000 menos de las esperadas en solo un mes en Estados Unidos. Por lo cual, esto nos está dando que, pues, el mercado de Estados Unidos está más débil de lo que se esperaba. No solo que se han creado menos puestos de trabajo de lo que se esperaba, sino que la tasa de desempleo ha subido del 4,1 al 4,3. Pensad que en la parte más baja la tasa de desempleo estaba en el 3,8. 3,8 llegó a subir al 3,9, al 4, 4,1 y ahora directamente al 4,3, ¿vale? Estos son datos malos y que se haya subido un 0,2% la tasa de desempleo nos dice de que el mercado de Estados Unidos está complicado. Además, pensad que estamos en agosto. Es normal que en agosto haya más empleo de lo normal, ¿vale? Por el tema de vacacional y todo el estilo y todo el tema. Pero cuidado porque esto se puede disparar de un momento a otro. Ya pasó en 2008 y es un poco lo que está pasando ahora. El mercado tiene miedo de que esta tasa de desempleo se dispare mucho más. Porque si la tasa de desempleo se dispara, estamos ya prácticamente entrando en esa ansiada recesión. Y de hecho, esto los mercados estadounidenses se lo están tomando muy mal. Y de hecho, hoy hemos tocado el miedo extremo en el mercado, en el miedo y codicia del mercado tradicional, ¿vale? De las acciones de Estados Unidos. Ahora hemos vuelto a retomar un poco, estamos ya en 27 puntos, pero hemos llegado a tocar el miedo extremo el día de hoy. Y vais a ver cómo están las acciones de Estados Unidos, ¿vale? Es importante hablar de esto el día de hoy, pues porque como digo, es un movimiento muy importante. Acciones como acciones como Intel en este caso, han caído más de un 34%, ¿vale? Han llegado a caer un 34%. Si nos miramos el Nasdaq 100, que es la bolsa de tecnológicas, podemos ver que desde los máximos de por aquí ha llegado a caer un 6% en un día y medio. El SP500 lo mismo, en el último día y medio han caído un 4,6%. Es una caída muy importante para lo que es la bolsa estadounidense, ¿vale? Mirad que 2 velas diarias que se han formado, no se veían caídas tan grandes en un solo día desde hacía prácticamente un par de años, ¿vale? Entonces,
son caídas muy importantes las que estamos viviendo, y que es normal que esto afecte a todos los mercados y no solo el estadounidense. Ahí es donde entra un poco que Bitcoin tampoco se lo ha tomado bien este dato, porque, bueno, que entre en recesión Estados Unidos implica que todo el mundo, pero seguramente entre en recesión. Y si todo el mundo entra en recesión, al final menos dinero hay para invertir en general. Haré un vídeo específico sobre las crisis económicas y esta crisis que viene a finales de este año, principios del que viene, para que tengáis un poco más en claro todo esto, ¿vale? Pero simplemente era un poco pinceladas por encima. El miedo y codicia del mercado tradicional está en 27 puntos, pero en el de Bitcoin está en 57. Ese 57 es de antes de esta caída de 3% de Bitcoin. Estoy bastante seguro de que hoy vamos a pasar directamente ya a neutral, o incluso podríamos pasar, en vez de neutral, podríamos pasar a estar ya un poco en terreno de miedo también en Bitcoin. Se actualizará en 4 horas y media. Veremos a cuánto, pero estoy seguro que esto va a bajar, porque el leñazo que hoy se ha pegado Bitcoin es suficientemente importante como para que a la gente le esté entrando miedo ya. Y es normal que entre miedo con el pedazo de dato de desempleo que hemos tenido, ¿no? Pasamos a mirar un poco las liquidaciones de Bitcoin. Y las liquidaciones de Bitcoin tenemos la gran mayoría de las liquidaciones en la zona de 70.500. Eso no ha cambiado absolutamente nada. Y luego, a lo mejor no se está viendo, pero voy a moverlo un poco para que se vea, que veáis que hay algunas liquidaciones por abajo. La zona de 62.000, la zona de 61.800, ¿vale? Todavía Bitcoin podrá hacer un movimiento más a la baja, o 61.900, 61.800, y a partir de ahí rebotar, porque por abajo no es que haya más liquidaciones, es que no las hay, ¿vale? Entonces, por el tema de liquidaciones no debería de caer mucho más, no hay liquidaciones. Pero es cierto que la gran mayoría y la parte más importante siguen estando en esos 70.500, por lo cual estoy bastante seguro de que iremos a tocar esa zona poco a poco, ¿vale? Va a costar un tiempo, sobre todo con estos datos que están saliendo, va a costar un poco, pero esa zona 70.500 vamos a terminar ir tocándola, ¿no? Pasamos rápidamente, como digo, gráfico de 4 horas de Bitcoin. Actualmente, bueno, hemos llegado a formar una divergencia bajista oculta en esta zona de por aquí. Después de esta divergencia bajista oculta, ¿qué está pasando? Pues la caída, ¿no? Debido al todo este dato de empleo que hemos tenido. Actualmente ese MACD está hacia abajo, pero fijaos cómo está ya bastante por abajo, y de hecho ha hecho el amago de querer cruzarse al alza, pero no se ha cruzado al alza. En cualquier caso, cuando ese MACD empieza a perder la fuerza que tiene y cruzarse al alza, ahí sí que veremos un movimiento al alza. No implica que la caída haya terminado, ¿vale? Simplemente sería, a lo mejor, me la invento, ¿vale? Una caída un poquito más a $62.000, a partir de aquí rebotar a 65.000, y a partir de aquí, a lo mejor, Bitcoin quiere todavía bajar un poco más a 61, ¿vale? Eso no implica que la caída haya terminado, simplemente que en gráfico de 4 horas sí que estamos pendientes de un posible rebote durante las próximas horas. Un rebote que se podría aprovechar fácilmente. Simplemente, en caso de que Bitcoin vaya a recuperar, vaya a esos $62.000, 61.900, liquidar a esta gente de por aquí, ahí sí, personalmente yo le voy a entrar en un long un poquito fuerte, esperando ese rebote a corto plazo, ¿vale? Simplemente un rebote a corto plazo. Igualmente, ya os digo, como estamos ahora, estamos en una zona de soporte. Sí es cierto que perder los 63.200 puede hacer algo de daño al mercado, y como digo, hasta 61.200 podría llegar a caer, ¿vale? Y en gráfico de una hora, para terminar un poco con Bitcoin, se puede ver claramente como en el MACD tenemos ya una divergencia alcista y una divergencia alcista oculta. En cualquier caso, también estamos formando, incluso aquí lo podéis ver, una divergencia alcista también en el MACD, en el RSI, así que teniendo divergencia alcista oculta en el MACD y una divergencia alcista en el RSI, para mí estamos listos también para a corto plazo que Bitcoin tenga algún rebote. Como digo, rebotes que podrían llegar a los 64.000, incluso 66.000, ¿vale? No más que 66.000, dudo que suba mucho más, pero sí es cierto que a corto plazo se pueden aprovechar, porque estamos hablando que desde aquí podría subir Bitcoin un 2,5 o incluso un 4%. Entonces, es un poco lo que esperaría. Después del batagazo que se ha pegado todo hoy, que os digo, tenemos Ether menos 6%, PP menos 8%, Solana menos 8%. O sea, hay muchas monedas cayendo 7, 8%, que son hostias terribles, la verdad. Como digo, hoy sobre todo ha sido por tema fundamental, por el tema del dato de desempleo. Pero bueno, ya sabéis que el fin de semana no hay datos macroeconómicos, no hay cosas extrañas, por lo cual será un movimiento mucho más natural, ¿no? Lo que veremos durante el fin de semana. Protegeos mucho, porque si esto sube durante el fin de semana,
lo que hará es formar un gap de los futuros, entonces tampoco queremos que se mueva muchísimo, pero sí es cierto que, bueno, es algo que se puede llegar a intentar aprovechar, ¿vale? Lo mismo que las bolsas americanas, esto pues probablemente vaya a rebotar durante las próximas horas, vaya a tener algunas subiditas finales de la semana, pero ya el lunes veremos realmente cómo se quiere comportar esta bolsa. Ya os digo, rebotes a corto plazo muy seguramente sí que va a tener, ¿no? Os hago un pequeño spoiler también porque, bueno, estoy preparándome para también tener una nueva cuenta de fondeo de $200.000. Así que, bueno, he empezado hoy con un examen nuevo. Así que os recomendaré, os enseñaré y os mostraré cómo va. Actualmente pierdo $600, pero bueno, simplemente hay que tener un poquito de paciencia, que no pasa nada, que son 200.000, ¿vale? Ya hablaré más de las cuentas de fondeo, que hace mucho que no hablo de ellas, pero bueno, tenéis un vídeo de FTMO en el canal, una guía de cómo llegué a sacar más de $20.000 en FTMO a mi cuenta al banco sin ningún problema. Y nada, os comentaré más en detalle en próximos vídeos. Nos vemos, hasta el siguiente. Adiós, adiós.